cuando empecé a buscar a Dios y empecé a tener mi relación con Dios, Dios me detuvo en el título de un libro que se llamaba ¿Por qué yo? Y habla sobre este versículo bíblico que está en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 2, que dice que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron al maestro: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y Jesús les respondió: ni este pecó, ni sus padres, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios sean manifiestos a través de esta persona que se encontraba enferma por muchísimos años. En otra versión dice: sino para que todos vieran el poder de Dios en él. Y otra versión dice: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean el poder de Dios, cómo lo sana. Y eso fue como una inspiración para mi vida, porque muchas veces te haces esta pregunta: ¿por qué yo? ¿Por qué yo tuve que pasar por esta situación? ¿Por qué yo tuve que vivir esta experiencia tan negativa en mi vida? Pero no ha sido ni culpa tuya, no ha sido culpa de las personas que estaban alrededor tuyo, ni de tus padres, ni de tu familia, sino solamente para que el poder de Dios sea manifiesto a través de ti, a través de lo que Dios va a hacer en tu vida, usando aquellas cenizas, usando aquellas cosas quebrantadas y rotas, para que hoy Dios se pueda ver su gloria a través de cómo Él te ha restaurado, a través de cómo estás cumpliendo un gran propósito en tu vida y a través del gran ejemplo y testimonio, porque estás dejando huellas a través de esas heridas. Yo quiero empezar este tema a través de esta historia. Había un hombre que había comprado una finca y este hombre estaba feliz por la finca maravillosa que había comprado, pero había un pequeño detalle: la casa era hermosa, pero que había que ir a sacar agua de un pozo que se encontraba a 30 metros de la finca. Así que él decidió comprar 2 vasijas grandes más un soporte para su espaldar, para poder cargar estas 2 vasijas y poder todas las mañanas cargar agua y poder abastecerse para su casa. Así que él, emocionado, caminaba los 30 metros, llenaba las vasijas con agua, y eso era un caminar de todos los días, hasta que un día este hombre tropieza. Sin darse cuenta, se da un tropezón y con las 2 vasijas en la espalda, él trata de que sus vasijas no sean rotas. Salva una, pero la otra no pudo salvarla. Así que una cae al suelo y se quiebra. Esta vasija totalmente rajada, requebrajada, no se había roto completamente, sino que quedó quebrada. Y así que él empezó a traer agua todos los días con las 2 vasijas. Y entonces la vasija empezó como que a sentir en su corazón, en esta historia, la vasija hablaba. Y así que la vasija empezó a decir: yo ya no sirvo para nada, yo ya me caí y después de esta caída yo ya no voy a poder ser usada. Esta vasija con esa caída sintió que ya no tenía ni esperanzas, que tenía que ser desechada. Pero este hombre, ella se asombró de que este hombre todas las mañanas siguió llevando la vasija sana y la vasija quebrada. Y él decidió cargar con las 2 vasijas y seguía yendo a su casa con el mismo propósito. Y la vasija dijo: ¿por qué yo? ¿Por qué tuve que ser yo la que no pudo ser salvada? ¿Por qué yo fui la que tuvo que caer al suelo y ser quebrada? ¿Por qué no pudieron protegerme como protegieron a la otra vasija? Y esas fueron las preguntas que muchas veces capaz tú te has hecho. Este hombre siguió haciendo lo que cada mañana hacía. Siguió cargando sus 2 vasijas, las llenaba de agua e iba a su casa. Cuando llenaba la vasija sana, llegaba a su tope normal. Cumplía el propósito. Pero cuando usaba la vasija que estaba quebrada, llenaba
menos de la mitad su pozo de agua. Y entonces esta vasija dijo: ¿por qué me sigues usando si yo debía haber sido desechada? ¿Por qué sigues usando esto? Pero este hombre le dijo: yo quiero contarte algo. Y la llevó hasta afuera y le dijo: el día que tú fuiste quebrada, yo tomé una decisión. Yo dije: o la desecho o uso esto que está quebrado con un fin maravilloso. Así que fui a comprar unas semillas de flores maravillosas y las sembré en el lado donde yo siempre te cargo, en el lado derecho. Y entonces todas las veces tú te he puesto en el mismo lado, en ese lado derecho te he cargado, y tú, cuando yo he cargado el agua, tú has ido regando a través de esas quebradas, a través de esas cicatrices de tu vasija, tú has ido regando estas semillas. Y mira ahora, y la llevó afuera de la finca y vio unas flores maravillosas, unas flores preciosas, y dijo: desde que tú te quebraste, alegraste mi caminar de esos 30 metros hacia el pozo. Hoy disfruto de estas flores maravillosas, hoy disfruto de un jardín precioso, porque a través de esas quebradas, a través de esas heridas dentro de ti, de esas vasijas, de esas quebraduras en tu vasija rota, he podido disfrutar de una vista maravillosa y de un tiempo hermoso. Qué increíble esta historia. Y muchas veces me gusta contar historias, porque a través de estas historias yo he sentido que Dios ha hablado muchísimo a mi corazón, como siento que Dios te ha hablado a ti. Yo creo que este hombre de la finca es Dios, y Él puede usar cualquier cosa, puede usar vasijas rotas, vasijas quebradas, para alegrar la vida de muchas mujeres y darles esperanza, darles un fin, darles un propósito. Él va a usar nuestras heridas, Él va a usar esas cicatrices, Él va a usar ese pasado para traer bendición a la vida de muchísimas mujeres. Hoy quiero hablarles del abuso sexual. Un abuso, sea sexual, sea físico, sea con palabras, trae mucho daño al corazón de una persona. Pero cuánto más el abuso en tu área sexual. Es la violencia en su forma más ruda. Es una violación a tu intimidad. Es lo que usa el enemigo para destruir vidas. Y te quiebras y has pensado que estás lista para ser desechada. Que estás lista para que ya no seas más usada con un beneficio para otra persona. Después de esta caída, sientes que no sirves para nada y que nadie va a poderte amar de la misma manera que capaz siempre lo has anhelado en tu corazón. Un abuso sexual destruye la inocencia y cultiva la amargura, roba la seguridad y extiende el temor en tu corazón, mata la esperanza, alimenta la culpa y la violencia. Algo que sí hace esta violencia a lo que tú más amas es que no resalta la belleza que Dios puso en cada mujer. Así que hoy prepárate para que tú seas libre de toda esa amargura, de todo ese odio, de toda esa culpabilidad que capaz a través de esta violencia que hicieron contra ti, comenzaste a almacenar dentro de tu corazón, y que a pesar que han pasado muchísimos años, a pesar que ha pasado por muchas cosas y capaz ya eres muy adulta, todavía sigues germinando el dolor de ese pasado y trayendo consecuencias que has todavía albergado dentro de tu corazón. Le he titulado el primer punto de este tema: inmóvil en la tormenta. Yo fui víctima de un abuso sexual. Tenía entre 5 a 6 años de edad y ya ustedes conocen un parte de mi historia. Yo llegué a la casa de mis abuelos, empecé a conocer una familia nueva para mí, y mi madre tomó la decisión de dejarme una vez al mes. Me dejaba 2, 3 días con la intención de que yo me familiarice con aquella familia, y capaz en su corazón sintió ella de que ellos podían darme una mejor calidad de vida para yo poder seguir avanzando
en todo lo que yo era. Y entonces en una de esas veces mi abuela decidió, porque ella fue como un ángel para mí, en una casa donde capaz no inspiraba ternura ni amor, y ella sí, ella fue la única que me acogió, que me cuidaba, que me protegía de cualquier cosa que podía pasar dentro de esa casa. Así que ella tenía una finca aquí en Perú, en Huachipa, y ella todos los fines de mes iba a visitar esta finca. Una de esas veces cuando yo llegué a la casa, ella decidió llevarme con ella para protegerme, para estar con ella. Y cuando estuvimos en esa finca, ella llevó a un sobrino que había llegado de Cajamarca. Este sobrino debería tener entre 18 a 20 años de edad. Y ella lo llevó para que pudiese apoyarlo, para que pudiese trabajar en la finca y poder, no sé, ayudarla capaz con ciertos quehaceres que ella tenía ya. Así que mi abuela dormía conmigo y este joven dormía en otro lugar. Pero mi abuela se levantaba a las 5 de la mañana y ella se iba a hacer sus cosas cotidianas, pero cuando ella salía de la cama y se iba a hacer sus cosas, entonces se aparecía este sobrino y se echaba en la cama donde yo dormía y comenzó a hacer cosas que realmente son muy tristes, es muy triste recordarlo, pero comenzó a hacer las cosas en su cobardía. Capaz era un hombre cobarde, capaz un agredido y se volvió un agresor, un hombre que empezó a formar traumas dentro de mi corazón, empezó a producir heridas muy difíciles de sanar y heridas profundas que quedaron albergadas en mi corazón durante muchísimo tiempo. Yo no recuerdo mucho de esa etapa, yo no recuerdo mucho, lo único que recuerdo es una Paola inmovilizada. Inmóvil, era como que un stop, donde lo único que recuerdo es que me encogía, lloraba. Y yo hasta ahora me pregunto por qué no corrí, por qué no me levanté, por qué no grité, por qué no se lo conté a mi abuela, por qué no lo boté y empecé a gritar desesperada. Siempre me pregunté por qué no lo hizo, por qué una niña de 5 o 6 años se tuvo que mantener callada frente a una situación así y no salir corriendo. Y capaz muchas veces te has preguntado eso. Por eso yo le puse esto, inmóvil en la tormenta, porque en la tormenta más grande de tu vida capaz te quedaste inmovilizada y no se lo contaste a nadie. Y en ese momento te culpas porque dices, yo debía haber actuado de otra manera. O capaz se lo contaste a alguien y ese alguien te dijo, ¿por qué no lo hablaste? ¿Por qué no lo contaste? Y esa culpa lo has llevado dentro de tu corazón. Esa vergüenza lo has llevado dentro de tu corazón. Lo único que sé de todo esto es que lo traté de bloquear, de no acordarme más, y traté de que ese momento difícil se borrara de mi corazón. Y sé que capaz tú has pasado por diferentes situaciones así. Abusar. ¿Qué significa abuso? ¿Qué significa que alguien abuse a un inocente? Dice que abusar es hacer uso erróneo, un uso impropio, un mal, algo indebido, engañar, usar para dañar, para maltratar, atacar con palabras, insultar, lenguajes que condenan. ¿Alguna vez te sentiste engañada, maltratada, insultada por alguien? ¿Has sentido en tu corazón que alguien realmente abusó de tu inocencia y abusó de lo que tú eras? El abuso sexual te destruye y destruye lo más hermoso de la creación de Dios, que eres tú. Destruye tu identidad, quiebra tu autoestima, tu imagen propia. Te sientes denigrada, solo te sientes usada, no te sientes valorada, sientes que lo único que hay dentro de tu vida es culpabilidad, condenación y que nadie más volverá a amarte. Te afecta la capacidad de confiar, te afecta la capacidad de amor y te afecta la capacidad de soñar y volar para conquistar ese propósito, esa semilla de propósito que Dios puso dentro de tu corazón. Quiero comentarles algo que me toca muchísimo mi corazón. Los centros de emergencia mujer en el Perú, en el año 2019 atendieron 5.140 menores víctimas de violación sexual.
Y en enero de este año 2020, solo en 31 días que duró el mes de enero, hubo 464 casos denunciados de abuso, sin contar aquellos que no han sido denunciados. ¿Qué quiere decir? Que una niña o un niño o un adolescente fueron víctimas de este abuso sexual cada 2 horas. Cada 2 horas en el Perú un niño está siendo abusado, una niña está siendo abusada, un adolescente está siendo abusado. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde? Esa es la pregunta que hoy tú tienes que hacerte. Tú tienes que entender y dirás, yo escucho esto, pero yo no he sufrido un abuso sexual. Pero ¿cuántas personas cerca a ti lo pueden estar pasando? Cada 2 horas un niño es abusado. Hoy es tiempo que protejas a tus hijos. No puedes tomar decisiones de dejarle a tus hijos al cuidado de cualquier persona. Hoy presta atención en el colegio, en tu casa, un familiar cercano. Cualquiera puede convertirse en un agresor. Recuerda algo, un agredido violento, un agredido que ha sido violentado puede convertirse en un agresor. Cualquiera, vivimos en una sociedad muy triste con muchos problemas de identidad. Así que hoy te animo a que tú puedas proteger a tus hijos y que puedas mirar bien el cuidado de ellos. La palabra de Dios dice en Lucas 4:18, Jesús vino a sanar a los de corazón quebrantado. Él vino a sanar a aquellos que tenían el corazón roto, aquellos que tienen el corazón quebrantado. Quebrantado significa aplastar completamente, hacer añicos, romper en pedazos, magullado. Jesús vino para sanar a aquellos que se encuentran quebrantados, magullados, los que están hechos añicos, esas vasijas rotas y quebradas, que se sienten heridas interiormente. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro sanador y Jesús es nuestro libertador. Y Él puede sanar cualquier herida, cualquier quebradura de tu corazón, cualquier corazón roto. Él es el único quien puede sanar tu corazón. El punto número 2 de este tema le puse: ¿quién es el culpable? Esos momentos difíciles que yo viví durante mi niñez se bloquearon. No puedo contarte cómo fue, no puedo contarte cómo era el rostro de ese joven, no puedo contarte qué fue lo que sentí y cómo fue lo de después. Quedaron bloqueados en mi mente. Lo único que recuerdo es esa niña encogida. No recuerdo absolutamente más, pero tenían que haber culpables. ¿Quién podía ser el culpable de esta historia? Recuerdo que una vez durante ese tiempo, mi papá salió de su habitación y se echó al lado de mi cama. Mi padre vino con una intención de acercarse a mí. Yo creo que él lo que quería era buscar mi cariño, que nuestra relación sea una relación de padre e hija. Pero cuando él se acercó y se echó en mi cama, ¿qué pasó en mi mente? Me llené de temores. Me llené de un horror terrible. Pensé que él también iba a dañarme. Pensé que él también venía para hacer algo incorrecto conmigo. Y llena de temor le empecé como que a contestar lo que él me preguntaba. Y según él estaba disfrutando de un tiempo con su hija, pero yo estaba llena de temores. Y entonces, muy tapada con la sábana, escuché lo que él me decía. Luego él se paró y se fue. Capaz él no entendió por qué yo reaccioné tan huraña, tan atemorizada, tan seca, capaz para ese momento que pude haberlo disfrutado con mi padre. Lo único que sé es que llegué a mi casa y le conté a mi mamá y combiné mis 2 historias, la historia de la finca con la historia de ese momento que mi padre se acercó a mí. Y le dije a mi mamá, le conté lo que sucedió en la finca como si hubiera sido el violentador mi padre. Le dije: mamá, mi padre fue quien me violentó. Y le comencé a contar la historia. Mi madre, muy enojada, vino a la casa de mis abuelos a reclamar que cómo es posible que su propio padre pudiera lastimar a su hija. Era una mentira. Yo sabía que era una mentira. No sé por qué lo hice. Creo que desde ese momento me sentí muy mala. Porque decía, ¿por qué daño a alguien quien no es culpable? Pero capaz dentro del corazón de una niña de 5 o 6 años de edad
lo hacía culpable a este hombre de todas mis desgracias, de todo el momento triste que pude haber vivido en esa finca. Recuerdo que mi padre se acercó a mí y me dijo: Paola, ¿cuándo te toqué? ¿Cuándo, hija? Ahí está tu mamá reclamando. Dime, ¿cuándo fue que te toqué? Yo no te he tocado, amor. Y yo solo seguía jugando, fui indiferente a la conversación y seguía así. Y de pronto mi mamá salió de esa casa conmigo y la vi a mi madre muy triste. Ella terminó siendo la culpable. Ella terminó donde mis abuelos le dijeron: ¿qué es lo que verá tu hija en tu casa que tu hija invente esas historias? ¿Qué es lo que tú harás en tu casa que tu hija, qué es lo que ella está mirando, lo que tú haces, que tu hija cuente esa historia? Y después de esa historia, después de todo lo que pasó, mi madre salió avergonzada, mi madre salió siendo la culpable y yo más culpable, porque en vez de solucionar algo, había traído más heridas al corazón de mi mamá. Y así que mi mamá nunca más volvió a hablar de la historia, mi padre nunca más volvió a hablar de esa historia, nadie nunca más volvió a hablar, y por resultado dije: yo tampoco nunca más hablaré de esto. Por eso es que cuando un niño dice algo, préstale atención. Yo creo que si mi mamá me hubiera hablado y me hubiera preguntado del por qué hice esto, capaz sí le hubiera contado. Pero creo que era un tabú, y es muy tabú todavía hasta el día de hoy hablar de esto. Hoy yo te estoy abriendo mi corazón porque fue algo que produjo una herida muy grande dentro de mí. Pero también quiero decirte que hay un Dios maravilloso que puede sanar cualquier herida de tu corazón. ¿A quién culpaste? Esa es la pregunta que te debo hacer hoy. ¿A quién culpaste? Capaz le hiciste culpable a tus padres, le hiciste culpable a ti misma, te hiciste culpable de este momento difícil, porque muchas veces decimos: él fue el violentador, pero él no me hubiera violentado si papá hubiera estado en casa, si mamá me hubiera protegido, si ellos hubieran estado conmigo, si ellos hubieran dado esa protección que yo necesitaba. Capaz nadie me hubiera violentado si alguien hubiera estado ahí. La pregunta es, sin importar a quién hiciste culpable, hoy yo quiero decirte algo, y te lo voy a decir hoy directo a tu corazón y directo a tus ojos: tú no tienes la culpa. Si por algún momento tú te has sentido culpable de muchas cosas que sucedieron, capaz no pasó este abuso sexual cuando fuiste niña, capaz lo pasó cuando eras mucho más grande, capaz en tu adolescencia, sin importar la edad de este momento tan difícil que te tocó vivir, tú no tienes la culpa. Hubo un agresor, hubo alguien quien violentó aquello que tú no quisiste. Así que hoy yo quiero que entiendas algo: tú eres valiosa, tú eres importante, tú vales la sangre preciosa de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús declaro que toda culpabilidad sale de tu corazón, que toda esa vergüenza sale de tu corazón, que aquellas cosas que has dicho: ¿por qué yo? Y te preguntaste en tu corazón: ¿por qué no corrí? ¿Por qué no me defendí? Hoy quiero decirte algo: Jesús estuvo allí, Jesús estuvo en ese momento difícil para sanarte, para levantarte, para darte ese ánimo, esas fuerzas que tú necesitabas. Su palabra dice en Efesios capítulo 3, versículo 16: oro para que seas fortalecida en tu hombre interior a través del poder del Espíritu Santo, y que Él more en lo más hondo de tu ser, para que Él more en lo más fondo de esa identidad quebrada, de esa personalidad que capaz fue tirada, fue caída y que fue cambiada. Pero hoy quiero decirte algo: hay poder en el Espíritu Santo, y ese poder del Espíritu Santo que mora dentro de ti va a causar algo dentro de tu corazón, va a darte esas fuerzas, vas a ser fortalecida en el nombre de Jesús, porque Él va a venir a sanar todas esas heridas. Capaz tú tuviste que pagar las consecuencias de un abandono, de los errores de tus padres, de sus malas decisiones, pero el Espíritu Santo que mora en ti va a fortalecerte. El Espíritu Santo te empodera en esta hora para levantar la cabeza y para creer con todo el corazón que hay una nueva historia que contar, que ese dolor, que ese suceso, que esas terribles historias que vivimos en el tiempo de atrás no nos define. No nos define, no va a decidir quiénes somos.
El Espíritu Santo te empodera para que hoy puedas tener una historia diferente y que ya no haya ni dolor, ni amargura, ni odio en tu corazón, para que tú puedas transmitir el amor verdadero a las generaciones que vienen. El capítulo 3 o el punto número 3 de esta historia quiero llamarlo otra vez violada. He escuchado historias tras historias de muchas mujeres a través de todos estos años, de 20 años de ministerio. Soy una mujer respaldada con un ministerio, con un liderazgo que está a mi cargo, y he visto en cada encuentro, en cada reunión que hemos tenido, mujeres abusadas sexualmente por su padre, por sus tíos, y todas las historias me comentan que no fueron abusadas una vez, que es como un imán, es como que fuiste maltratada una vez y que nuevamente te vuelven a maltratar. Es como si esas ruinas que quedaron de esa experiencia negativa vuelven a pisarlo y vuelven a pisarlo y vuelven a dañarte. Tú no puedes pisar un edificio construido, pero sí puedes pisar ruinas. Y muchas veces tú has dicho, no fue solo una vez. Fue cuando era niña, fue cuando cumplí 14, fue cuando me enamoré y ese primer novio, ese primer enamorado no me respetó. Y es como si me hubiera puesto un letrero en decir, estoy en ruina, puedes pisarme las veces que quieras. Otra vez violada. Yo he vivido experiencias muy negativas y que tendré la oportunidad de contártelo otra vez en otra historia. Pero es muy triste la vergüenza que viene detrás de esto a tu corazón y comienzas a aceptar mentiras como si fueran ciertas. Todo es mi culpa. Algo estaba mal en mí por el cual estas ruinas fueron pisadas vez tras vez. Y empiezas a hacerte promesas a ti misma. Promesas de ya no abriré mi corazón, no confiaré en ningún hombre, no lloraré más por este asunto, me volveré dura, me volveré resistente, me volveré mala. Y todos estos acuerdos o promesas que te hiciste fue basado en el dolor de tus heridas. Fue basado en las circunstancias difíciles que viviste. Luchas con la vergüenza. Te sientes atrapada y sofocada creyendo que no vales nada. Si no te creías digna de amor cuando eras pequeña, cuán difícil te es creer que puedas ser amada siendo adulta. La vergüenza te dice que eres indigna, que estás quebrantada más allá de cualquier restricción o de cualquier sanidad. La víctima siempre piensa en autodestruirse. Huye de su hogar, buscan el alcohol o las drogas como un refugio para tanto dolor. Muchas mujeres se entregan a la prostitución y algunas eligen la homosexualidad. Bloquean su inteligencia, su concentración para los estudios, sus sueños de ser algo en la vida. Algunas eligen el suicidio, que es la decisión más triste de cantidad de mujeres aquí en el Perú y en el mundo entero. No tienes que vivir una vida llena de odio, llena de amargura. No tuviste la culpa de ser violentada. Tú no tuviste la culpa que alguien agrediera el tesoro más grande que Dios te dio. No te rindas. Todavía hay un futuro maravilloso de la mano de Dios para avanzar juntas. El cuarto punto que yo le puse a este tema fue sin destino, porque muchas veces has pensado que ya no hay futuro ni destino para ti. ¿Fuiste violentada una vez? ¿Ruinas en tu corazón? ¿Fuiste violentada una segunda vez, una tercera vez? ¿Capaz te enamoraste de una persona incorrecta? ¿Capaz has tenido un hijo de un hombre y otro hijo de otro? Porque no hay ninguno que te ha amado como tú hubieras querido que te ame. Capaz han habido tropiezos tras tropiezos en tu corazón. Y tú has dicho, soy una mujer sin destino y sin futuro. Pero hay algo maravilloso que yo leí en la palabra de Dios. Cada vez que alguien enfermo, un enfermo que tenía 38 años de enfermedad en la Biblia, ciegos, paralíticos, mujeres con problemas en su identidad, se acercaban a Jesús a pedirle un milagro. Pero siempre la pregunta de Jesús era,
¿Quieres ser sana? ¿Realmente quieres ser sana? Es la pregunta que yo te hago hoy. Es la pregunta que Jesús en este momento te está haciendo a tu corazón. ¿Quieres ser sana? Tú tienes que desear en tu corazón, sin importar lo que viviste, tú tienes que desear en tu corazón el día de hoy. Yo deseo estar bien, Señor. Yo deseo que tú hagas un milagro en mi vida y voy a poner todo el empeño, voy a poner todo el esfuerzo necesario para poder encontrar esa sanidad y ese milagro en mi vida. Porque quiero romper esas maldiciones. Porque quiero romper esta situación de que el agresor es agresor porque un día fue agredido. Porque un día también fue violentado. Y yo no quiero que este odio y esta amargura que he llevado por años a causa de esa agresión vuelva a agredir a otros. Muchos dicen que se llenaron de odio y de amargura y agredieron a sus hijos, agredieron a sus parejas y no han tenido matrimonios fructíferos. Agredieron a sus hermanos pequeños porque todos eran culpables e hiciste culpable a todos. Y nunca experimentaste el perdón de Dios para poder perdonar a aquellos que te dañaron. Jesús vino para abrir puertas de esas cárceles, de esos barrotes por el cual has estado por muchos años. El Señor vino a romper ataduras que te tuvieron atada durante todo este tiempo. Él va a traer libertad a todos los cautivos. Él ha venido a sanarte. ¿Estás dispuesta a que Él te sane? Hoy es tiempo ya no de esconder. Por mucho tiempo yo escondí esto. No fue fácil para mí cuando llegué a los caminos del Señor contar que fui agredida. Lo tuve a escondidas, nunca más volví a hablar del tema. No quería retroceder ni excavar en este pasado. Pero hay algo que entendí mientras yo preparaba el tema. Me he quebrantado muchísimas veces. Porque el escarbar a tu pasado duele. Pero algo que sí sé es que el enemigo busca que tú vuelvas a tu pasado para dañarte, para lastimarte y para destruirte. Pero Jesucristo permite que tú vayas a tu pasado para que puedas escarbar dónde está la raíz de las muchas cosas que tú hoy enfrentas y afrontas para poder sanarte y para poder hacerte libre. Así que en este tiempo capaz estoy abriendo mi corazón para que tú puedas encontrar esa libertad y poderte decir que hay un Jesús que puede traer sanidad a tu corazón y que tus generaciones puedan disfrutar de una mujer con un corazón perdonador, de una mujer libre de esas ataduras y que pueda ser esa vasija quebrada, puede irradiar luz a través de sus grietas. Ya no más irradiar dolor, no más irradiar amargura u odio, sino irradiar luz y esperanza a todos los que tú conoces. Hoy es tiempo de afrontar el perdón. Vamos a afrontar la ira reprimida, ese odio guardado en tu corazón, esa autocompasión, esa autoestima baja, esa vergüenza, esa culpabilidad, el resentimiento y esa actitud de culpar a otros de todo lo que te ha pasado. Hoy vamos a entender algo, que Dios es campeón, y voy a volver a repetir esto. Dios es campeón en llevar a las personas de un lugar de destrucción a un lugar de victoria absoluta, de un lugar de víctima a un lugar de vencedora, de un lugar de cenizas y Él lo puede convertir en belleza, de un lugar de dolor a un lugar de cánticos de alegría, de un lugar de vergüenza y llevarte a volar alto. De un lugar donde tú decías, no tengo destino, no tengo futuro, a un propósito maravilloso. En la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, Dios dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un mortal? Un simple mortal. Nada.
porque tengo un Dios maravilloso que siempre me cuida, que siempre está conmigo, que nunca me va a dejar y que nunca me va a abandonar. Hoy es tan importante que para que tú recibas esa sanidad en tu corazón, vayas al quinto punto, que es conociendo el verdadero amor. El amor sin condiciones. El amor, ese amor extremo, ese amor maravilloso, ese amor que no te pide condiciones. En Jeremías 30:12 dice: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamento eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. Mas yo, dice el versículo 17, traeré sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión, esta es Paola. Di tu nombre, de la que nadie se acuerda, de la que nadie se acordaba. Pero Jesús ha venido a traer sanidad, sanidad para nuestras vidas, sanidad para nuestro corazón. Y Él va a sanar todas las heridas de nuestro corazón. Tu sanidad viene a través del perdón. Solo el perdón puede hacerte libre en esta hora. El perdón es un acto de fuerza. El perdón no es para débiles ni para cobardes. El perdón es una actitud de las mujeres fuertes, corajudas y valientes como tú. Pasaron los años siendo líder en la iglesia, siendo una mujer que ministra y aconseja y ayuda a muchas mujeres. Tuve la oportunidad de viajar a Cajamarca. Y cuando tomé el bus para irme a Cajamarca, en mi mente era: voy a buscar a este hombre que me violentó cuando yo tenía 4 o 5 años, o 5 o 6 años. Y no sé por qué me vino en el corazón un deseo de conocerlo y decirle y reclamarle y decirle: ahora pues métete conmigo. Y cuando llegué a Cajamarca, aparte de disfrutar el viaje, me enteré y le dije a la persona que me estaba llevando, le dije: quiero visitar a la familia de mi abuela. ¿Quiénes fueron? Comencé a investigar los sobrinos que viajaron a la finca de mi abuela para ayudarla. Y me dieron el nombre y me dijeron dónde vivía. Y entonces me preparé un día orando. Tuve temor en mi corazón. El pasado vino a mi presente. Y no sé por qué lo hice. Si me preguntas por qué, no sé. Pero quise enfrentar eso otra vez. Y cuando fui al lugar donde él estaba, no estaba en su casa. Me dijeron el lugar donde él se encontraba y fui a buscarlo. Estuve a 10 o 15 metros de distancia de él y no me acerqué porque él estaba totalmente ebrio. Y en esa instancia lo miré y empecé a tener tanta rabia en mi corazón, pero a la vez tanta compasión. La Biblia dice: tú no hagas nada, la venganza es mía. Y vi un hombre totalmente destruido. Y me puse a pensar: ¿cómo habrá sido la niñez de este hombre? ¿Cómo habrá sido su historia? ¿Qué es lo que él ha vivido para convertirse en un agresor? ¿Fui la única agredida o agredió a otras más? Pero lo que sí vi fue un hombre totalmente destruido. Y sentí compasión porque mi vida había sido cambiada, porque mi vida había sido transformada. Si mi vida hubiera sido gobernada por el odio, por la amargura y por la falta de perdón, y no hubiera permitido que Jesús sanara mi corazón, hubiera capaz sido como él, o capaz me hubiera vuelto una agresora de otras. Pero entendí que Jesús podía salvar, y ese día extendí mis manos hacia él de lejos. Él no se dio cuenta, o capaz se dio cuenta, estaba tirado en un lugar sumamente ebrio. Y extendí mis manos y le dije: hoy te extiendo mi perdón.
hoy te perdono de corazón y te bendigo. Bendigo tu vida, que alguien te predique, que alguien pueda darte la palabra de salvación y que puedas conocer al Jesús que sana y puedas tener una oportunidad para que tu historia sea cambiada. Lloré porque ese día sentí que totalmente ese pasado había quedado atrás, que totalmente ese día pude entender que el perdón libera y que el perdón sana y que el perdón te da nuevas oportunidades de vida. Si no tuviéramos un invierno, la primavera no sería tan placentera. Los débiles jamás pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. Quiero vivir la vida que Jesús me dio a través de su muerte. Quiero disfrutar de las maravillas que Dios me entregó cuando Él fue a la cruz del Calvario. Si eliges el no perdonar, si eliges y dices no puedo, ¿por qué debo perdonar al otro? ¿Por qué? ¿Por qué debo soltarlo a él si él fue un agresor? Esas emociones tóxicas de resentimiento y de odio van a seguir envenenando tu cuerpo, tu ser, tu organismo, de la misma manera, como si estuvieras tomando un vaso con veneno. Va a afectarte no solamente en tus emociones, va a afectarte no solo en tu área espiritual, sino que aún va a traer a muchas enfermedades. Jesús es como el dueño de esa finca. Él va a usar esas vasijas quebradas y vas a través de ese quebrantamiento, a través de esas heridas, Él va a traer sanidad a la vida de muchas mujeres. Hoy quiero decirte que eres única, que eres valuable, que vales muchísimo y que Jesús conoce lo que tú estás viviendo. Jesús vivió lo que tú viviste para poder traer sanidad a nuestro corazón. Jesucristo fue a esa cruz y en esa cruz del Calvario, en ese madero, se llevó ese abuso y esa violencia de tu inocencia. Él tuvo que morir totalmente desnudo, dice la Biblia. Fue violentado su intimidad. Dice la palabra de Dios que cuando la gente cruzaba por ese madero con Jesús crucificado, públicamente las personas meneaban la cabeza, porque un hombre en una época donde todos se cubrían, él murió totalmente desnudo, su pudor expuesto a un público, a todos. Pero allí él decía, calladamente y en silencio, él me decía, me estoy llevando esa historia tuya para darte vida. Eso donde el diablo quiso usarlo para traerte muerte, hoy yo a través de mi muerte te doy vida. Hoy yo a través de este callar sin reclamar, siendo el Hijo de Dios y pudiendo defenderse, no lo hizo para llevarse esa culpabilidad cuando dije, ¿por qué no me defendí? ¿Por qué no grité? Él me dice, a través de eso yo me llevo tus vergüenzas, esa culpabilidad y ese dolor de tu corazón. Hoy quiero decirte, mujer, que hay una esperanza en nuestro corazón. Es mejor criar a hijas con corazones sanos que reparar a mujeres con corazones rotos. Qué tan importante hoy en este tiempo es que despertemos y hagamos algo para que no suceda más violencia en nuestro país, para que podamos orar juntas, para que tu mujer te levantes y que para que puedas cambiar la historia de tu generación. Que tus hijas sean mejores que tú, que tus nietos sean mejores que tú y que ninguno repita esas historias tristes que tú viviste. Hoy le doy gracias, Señor, por la vida de todas estas mujeres que están conectadas. Hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú las empoderes, que tú les des ese poder de lo alto, que las fortalezcas en su interior de su corazón y que le des esas fuerzas para pedir ayuda, para pedir esa ayuda, Señor, con las personas que están alrededor. Quita toda vergüenza, quita todo temor de su corazón, que ellas puedan afrontar con valentía y puedan perdonar
a ese agresor, que ese resentimiento, esa amargura y ese odio no sean parte de sus vidas, Señor. Que esas cosas sean cortadas de raíz. Esas raíces de amargura, esas raíces de odio, esas raíces de resentimiento, de culpabilidad de sus corazones sean quebradas y rotas y canceladas en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy te pido, Jesús, que estas mujeres que están a través de esta pantalla puedan recibir la sanidad que solo tú puedes dar. Que Jeremías, que está en la palabra de Jeremías, se cumpla en sus vidas. Jeremías 30:12. Y yo traeré sanidad a tu vida y sanaré tus heridas. Que no hay nada imposible para Dios. Él puede restaurar tu corazón. Él puede sanar esa vasija quebrada y puedas convertirlo en algo usable, en algo valorado. Así como este dueño de la finca siguió cargando esa vasija quebrada. Aun cuando la vasija dijo, ¿por qué no me desechas? El Señor dijo, soy experto usando lo que otros desechan y convertirlo en un canal de bendición. Hoy le pido a Dios, mujer, que seas una mujer empoderada por el Espíritu Santo de Dios, que salgas adelante, que entiendas que todavía hay una historia más linda que contar, que ese punto que el enemigo te puso, Dios ha puesto una coma y que hay una historia maravillosa después de todo esto para bendecir la vida de muchas personas. Mujer, nosotras juntas somos más fuertes. Un abrazo fuerte a la distancia y nos vemos el próximo jueves con una historia más que contar para seguir fortaleciéndonos y seguir avanzando en este tiempo y en este destino que Dios ha planeado para nuestras vidas. Un propósito maravilloso en las manos de Dios. Que Dios te bendiga. Y no te olvides de seguirme a través de las redes sociales que están saliendo en pantallas. Quiero conocerte. Juntas somos más fuertes.